Una disquera es una empresa que se dedica a realizar grabaciones de música, así como su comercialización y distribución. Algunas de estas compañías tienen sus propios estudios de grabación y sus propios equipos de producción, para buscar el mejor sonido en la grabación de un álbum musical como productores discográficos. Hay varias casas discográficas en todo el mundo, y el día de hoy, hablaremos sobre el iceberg de las disqueras. Comencemos. Columbia Records es la marca comercial más antigua utilizada en la grabación de sonido, datado de 1887. Actualmente es una casa discográfica más de la marca Sony Music. También, es la discográfica más antigua del mundo, siendo la primera compañía en producir grabaciones como alternativa a los cilindros de fonógrafo. Así que sí, Columbia fue la primera casa discográfica en la historia de la música. Un contrato es una especie de documento legal, en donde para poder hacer ciertos movimientos, tienes que firmar unos papeles para poder hacerlos, pero con condiciones, cortas o largas. También se pueden hacer contratos con un previo acuerdo de ambas partes. Si bien, la duración normal de un contrato discográfico es de 2 a 3 álbumes de estudio, pero si el artista obtiene mucho éxito comercial, y la relación con su disquera está en buenas condiciones, bajo el consentimiento del artista y la casa discográfica, se puede extender el contrato a más álbumes por producir. Así como oyen, las primeras disqueras eran productoras de fonógrafos. Columbia en un principio, era distribuidora y vendedora de los fonógrafos de Edison y sus cilindros en Washington D.C., Maryland, y Delaware. Como era de costumbre para entonces, Columbia producía muchas grabaciones de los cilindros que se llegaban a producir. Columbia incrementó lazos comerciales con Edison y la North American Phonograph Company en 1893, y posteriormente, solo vendía grabaciones y fonógrafos de su propia manufacturera. También conocido como unificación, es cuando dos disqueras se unen para crear una sola casa discográfica. En este caso, Sony Music y BMG Music, se unificaron en una sola empresa el 5 de agosto de 2004, aunque eso solamente duraría 4 años, acabando en el 2008. En el caso de Universal, absorbió a las empresas Polygram y Polydor Records a principios de la década de los 2000. Sucediendo lo mismo con EMI Music, en el 2011, fue absorbido por Universal, desde ahora, formando parte de la empresa. Locales o independientes, así se le conocen a las disqueras que únicamente operan en la zona en la que se encuentran. Aquí enlistaremos algunas de ellas. Noise Lab Records, una compañía discográfica independiente mexicana. Matador Records, una casa discográfica estadounidense independiente, enfocado al rock alternativo. Road Trip Records, una disquera de los 70 independiente, que operaba el género post-punk. Un máster es el resultado de un proceso técnico y creativo de producción, grabación, mezcla y masterización concluidos. Pueden almacenarse en formatos como CD, un disco duro, etc. Pero, ¿quién tiene el derecho de este máster? Por lo general, quien tiene el derecho del máster, es de quien pone la masa para producirlo, es decir, el que pone el presupuesto y la organización para eso. En el caso de una banda, si ellos fueron los productores, ellos son dueños de sus masters, aún así la banda se desintegre, pueden seguir siendo dueños. En el caso de contratar un productor estrella, solamente podrá tener el derecho, si puso los materiales suficientes para la elaboración, aunque previamente se puede especificar por escrito que los servicios del productor se le pagarán debidamente y no tener derecho sobre ello. Como toda disquera importante, tienen sus divisiones alrededor del mundo, por continente y país.
Sony Music tiene varias divisiones extranjeras, como por ejemplo, Sony Music India, Sony Music Australia, Sony Music México, Sony Music Tailandia, entre otras divisiones. De estas divisiones, por lo regular, salen artistas locales, y a veces llegan a una talla internacional. Las disqueras no se salvan de ser demandadas, debido a que entran en marcos legales. Tal como el caso de Cristian Nodal, que hace unos meses demandó a su disquera, Fonovisa Records y Universal Music por un incumplimiento en su contrato millonario que tenían acordado ellos. Al final rompió el contrato, y firmó con Sony Music hace unas semanas. Otro casi sería el de otro cantante regional mexicano, llamado Gerardo Ortiz, demandó a su disquera en el 2019, debido a que no le han pagado regalías por presentaciones en vivo, publicación musical, ventas y otros ingresos en la industria del entretenimiento, además que se le negó auditorías legalmente requeridas para su contaduría. Las disqueras en Japón son algo peculiares respecto a la distribución de su música. Mientras que la música mayormente se dan en plataformas digitales y de stream, los japoneses prefieren los CDs, y además que mucha música japonesa está reservada para ese país. No es como el K-pop, que amplió su mercado, mientras que las de Japón no se expanden, muy posiblemente por temas relacionados a la piratería y sus estrictas leyes. Paulo Londra es un rapero, cantante y compositor argentino. El problema aquí es el siguiente. En el 2020, se dio a conocer que Obion The Drums y su disquera Big Ligas, le tendieron una trampa de extender su contrato y tener los derechos de sus canciones hasta el año 2025, cosa que jamás autorizó Paulo, por lo que dejó de sacar canciones, en lo que se resolvería el caso. En una carta abierta que más tarde se publicó, dijo que lo hicieron firmar sin su consentimiento con Warner Records, para poder producir su primer álbum de estudio. El proceso duró un año entero, hasta que recientemente, se anunció que Paulo ya llegó a un acuerdo con Big Ligas, así acabando el conflicto que habían conllevado desde 2020. En junio de 2019, los masters de los primeros 6 álbumes de estudio de la cantautora estadounidense Taylor Swift, fueron comprados por el gerente de talentos Scooter Braun como parte de su adquisición de Big Machine Records, la compañía discográfica con la que Taylor llevaba trabajando desde su debut hasta 2018. Swift dijo que había estado tratando de comprar los masters durante años, pero Big Machine había ofrecido condiciones desfavorables. Una de esas condiciones, era que para tener el derecho de sus masters, era que produciera 2 álbumes más, y así sucesivamente. Básicamente la tendrían en un círculo vicioso del cual no saldría. Taylor dijo que mientras estaba con Big, lo que ganaba por sus álbumes, eran únicamente regalías por las ventas que daban, y que debido a la adquisición de los masters, no pudo usar ninguna canción en su versión de estudio para su documental que lanzó en 2020, llamado Miss Americana. Condenó la compra de Braun, y aunque intentó hacer las paces, lo denunció como un matón, incesante y manipulador. El expresidente de Big Machine, Scott Borchetta, dijo que Swift había declinado la oportunidad de comprar los masters y le había tachado de mentirosa con esas afirmaciones. Y aunque los masters de Taylor pertenecen a Braun, ella tenía los derechos de autor, ya que ella escribía en todas sus canciones, por lo que usó eso a su favor y empezó con las regrabaciones de sus 6 primeros álbumes de estudio en su nueva disquera, Republic Records, en el cual, a partir de su álbum Lover, todas sus canciones le pertenecen a ella. Antes del lanzamiento del álbum, May December, medios de comunicación informaron que Cliff Davis, el director de Sony BMG, no estaba satisfecho con el álbum. Davis quería que Clarkson hiciera cambios significativos en el álbum, con algunos rumores que afirman que incluso quería eliminar todo el álbum y que ella grabara todo el material nuevo.
Clarkson se negó a cambiar el material, aunque inicialmente, estos informes fueron rechazados por representantes tanto de RK Records, como de Cliff Davis, y Davis declaró específicamente que Clarkson es uno de los 4 mejores artistas de Sony BMG, y quería asegurarse de que la trataran como debido. Por lo que Clarkson dijo lo siguiente. He vendido más de 15 millones de discos en todo el mundo, y todavía nadie escucha lo que tengo que decir. No me importa una mierda ser una estrella, siempre he querido cantar y escribir. Aunque parecía que toda la bulla se calmó, fue avivado luego de que Kelly anunció que cancelaría la gira para May December, y luego de que haya despedido a su manager. Ya para 2009, las cosas se habían calmado. Amanda Lalena Escalante Pimentel, conocida artísticamente como Amandititita, es una cantautora mexicana, conocida por el género que ella llama anarcocumbia. En el 2008 hizo su debut con su sencillo, Metrosexual, y en ese mismo año lanzaría su álbum debut llamado, La Reina de la Anarcocumbia. También había lanzado de ese álbum, quizá su canción más conocida, La Muy Muy. Al año siguiente, lanzaría el álbum, Descarada, siendo su segundo y último álbum con Sony, ya que ya empezaba a conllevar unos conflictos con esa disquera, afirmando que no tenía libertad creativa por ello. En el 2010, había solicitado su carta de retiro, pero en principio, le habían negado dársela, en cambio querían que ella fuese a grabar un reality show basado en su último álbum de aquel año. También añadió que no se le iba a pagar por ese proyecto, algo que ella ya la enfureció, y subió una serie de vídeos a YouTube, pidiendo la libertad de expresión, y más que nada, que se le diera su carta de retiro. En el mismo año, finalmente se le daba su carta de retiro. Un disco. ¡A huevo! Me quieren hacer trabajar. ¡A huevo quieren que me vaya a México sin ganar un peso, pagando todo yo para trabajar? O sea, imagínense esto es trabajar sin sueldo para una transnacional. En octubre de 2001, Michael Jackson publicó el álbum Invincible, su primer trabajo discográfico en estudio en 6 años, luego del lanzamiento de History en 1995. Antes del lanzamiento de este disco, en el año 2000, había ocurrido una disputa entre el cantante y su compañía discográfica. Jackson estaba a la espera del vencimiento del contrato que daba derecho a la distribución de su material a Sony para no depender de la discográfica nunca más, y hacerse cargo personalmente de promover el material como quisiese él, y de los beneficios que traería en consecuencia, lo que vendría a ocurrir a comienzos de los años 2000. Sin embargo, debido a diversas cláusulas en el contrato, la fecha del vencimiento resultó estar a muchos años de distancia, llegando a imposibilitarse dichos deseos del cantante. Al mismo tiempo, Jackson se enteró que el abogado que lo representó en el caso, era asimismo el representante de la disquera Sony, lo que a su parecer significaba que no tenía un abogado parcial. Sumado a esto, el músico estaba preocupado por el hecho de que su discográfica estaba presionándolo para comprar parte de sus derechos de autor. El cantante buscó una salida anticipada a su contrato. Justo antes de la publicación del álbum, anunció al presidente de Sony, Tommy Mottola, que dejaba la discográfica. En consecuencia, 2 meses antes de la publicación del álbum, la promoción de los sencillos, vídeos musicales y todo lo relacionado con el álbum fue cancelado, así desechando los $25 millones que se tenían para la promoción a la basura. Michael quería originalmente que el sencillo líder del álbum fuera Unbreakable, y ya hasta una idea tenía para el vídeo musical. Cosa que se vería truncado debido a que lo forzaron a lanzar You Rock My World. Para el lanzamiento del segundo sencillo, Cry, Sony le dio poco presupuesto, por lo que Michael estaba molesto, y no quiso estar en el vídeo. Para 2002, ya estaba hasta la coronilla de Tommy Mottola, y llamó a una conferencia de prensa, para hablar en su contra, tachándolo de racista, de no apoyar a sus artistas afroamericanos. Con esto, Tommy decide dejar la compañía Sony. Como dato extra, para hacer que Michael se soltara del contrato al cual estaba encadenado, era que lanzara un álbum recopilatorio, un álbum navideño, el cual jamás se hizo, y una caja de colección. En el año 2005 estalló un escándalo con respecto a la implementación de Sony BMG de medidas de protección de copia en unos 22 millones de CDs.
Cuando se insertaban los discos en una computadora, los CDs instalan una de las dos piezas de software que proporcionan una forma de administración de derechos digitales, al modificar el sistema operativo para interferir con la copia de CD. Ninguno de los programas se pudo desinstalar fácilmente y crearon vulnerabilidades que fueron explotadas por malware no relacionado. Los programas contenían código de varias piezas de software libre con copyleft en una aparente infracción de los derechos de autor, y configuraron el sistema operativo para ocultar la existencia del software, lo que llevó a que ambos programas fueran clasificados como rootkits. Lo que ocasionó unas enormes quejas por parte de consumidores de aquel año, ya que luego presentaban problemas con sus computadores por los software que se instalaban sin previo aviso. Sony en un principio negó que los rootkits fueran dañinos. Luego lanzó, para uno de los programas, un desinstalador que solo desenmascaraba el programa, instalaba software adicional que no podía eliminarse fácilmente, recopilaba una dirección de correo electrónico del usuario e introducía más vulnerabilidades de seguridad, pudiéndose aplicar la frase, "la cura fue peor que la enfermedad". Tras la protesta pública, las investigaciones del gobierno y las demandas colectivas en 2005 y 2006, Sony habló parcialmente el escándalo con acuerdos de consumidores, un retiro del mercado de aproximadamente el 10% de los CDs afectados y la suspensión de los esfuerzos de protección de copias de CD a principios de 2007. Britney Spears también ha tenido unos roces con su disquera, Jive Records, la cual controlaba los movimientos de Spears respecto a su música. Un ejemplo de esto es el álbum perdido, Original Doll, un álbum que Britney tenía planeado lanzar en el 2005, pero Jive saboteó sus planes de lanzarlo, alegando que no tenía ni un álbum programado para las fechas que Britney decía que iba a ser. El 31 de diciembre de 2004, Britney fue sin autorización de su disquera, a una radio local, a mostrar una demo que tenía para el álbum, Mona Lisa. Desafortunadamente, Jive dijo que no tenía plan alguno de promocionar Mona Lisa posteriormente. Los fanáticos de Spears relacionan a la disquera con la tutela, debido a que había gente que se aprovechaba de las cosas de Britney. En el 2010, Britney quería que su álbum, Femme Fatale, tuviera sonidos más urbanos y hip hop, similar a su álbum In The Zone. Pero Jive le cambió los planes, para que el álbum sonara amigable para la radio, debido a que el pop sonaba mucho para aquellos años. También se dice que el equipo de Jive se encargó de estropear el álbum del año 2013, Britney Jean, para que sonara como un álbum feo. También tomemos en cuenta, que le censuraron vídeos musicales, por ser muy explícitos, como el vídeo de Perfume, que iba a tener un final violento, pero le obligaron a lanzar una versión menos fuerte. También con el vídeo Made Me, que iba a tener un concepto más picante que la versión que conocemos. También han habido más de una disquera que se declara en bancarrota, como Island Records, se habría reportado en quiebra después de que la CEO de la compañía discográfica renunció en febrero, y es por eso que se declara en quiebra. En el caso de Shawn Mendes, Island no maneja la mayoría de sus promociones, Universal o Republic. La promoción inicial de Shawn fue buena. Estuvo en varias radios, podcasts, entre otras. Es importante resaltar que Island Records llevaba recibiendo numerosas críticas desde hace mucho tiempo por el mal manejo que le da a la promoción de sus artistas, llegando incluso a relucir que la disquera es la única y verdadera responsable del mal rendimiento comercial que algunos de sus artistas reciben. El rapero norteamericano Kanye West publicó en el 2020 por vía Twitter, su particular y personal guía legal para explicar a los autores y artistas de todo el mundo el funcionamiento de los contratos discográficos y editoriales. Además, West también ha publicado copia completa de 10 contratos suscritos con la discográfica Universal, y por eso no publicó más música en ese año hasta que no haya finalizado la vigencia de su actual contrato con Universal y Sony. El objetivo del rapero con todo esto es recuperar el 100% de la titularidad de los masters que poseen las discográficas Universal Music Group y Sony Music. En pantalla, están viendo algunos de sus tweets traducidos sobre su contrato.
Tampoco es un secreto que en una zona de trabajo, hayan personas que explotan laboralmente a otras, y tal es el caso que se da mayormente en las disqueras de K-pop. Y de una vez vamos adelantando este punto, porque hay mucho que hablar sobre eso. Hace 3 años, el músico indie Lee Lang fue noticia por haber vendido su trofeo al público justo después de recibirlo en los premios Korean Music Awards. En enero mis ingresos ascendieron a 420.000 wones, que vendrían siendo alrededor de $370. No solamente por la venta de mi música, sino por todas mis actividades. Afortunadamente, gané 960.000 wones en febrero. Es difícil ganarse la vida como artista. Sería fantástico si hubiera premios en metálico para este galardón, pero no es así, por lo tanto, me parece que tendré que vender este trofeo. Es alarmante el número de artistas musicales de Corea del Sur a los que no se les paga por su trabajo. Lamentablemente, esta injusticia es habitual en el medio artístico. Los intérpretes y compositores a menudo se quejan de que no existe una ley, ni ningún tipo de contrato ni tarifa media en la industria de la música. La explotación laboral es la norma en esta podrida industria. También a los cantantes, se les fuerzan a trabajar varias horas al día, no les dejan comer lo que ellos quieren, no les dejan a la mayoría escribir sus canciones, no les dejan tener pareja, o si la tienen, tienen que ocultarla del ojo público, se les dice cómo deben de actuar, tienen que aguantar el hate innecesario de personas idiotas. Y en otros casos, llega a haber abuso físico hacia ellos por parte de representantes, para hacer que trabajen y generen dinero para llenar sus bolsillos, y dejándoles a ellos, un pequeño y mísero pedazo de pastel de ganancia. En 1993, durante las negociaciones sobre el lanzamiento de The Gold Experience, se produjo una batalla legal entre Warner Bros. Y Prince por el control artístico y financiero de su producción musical. Durante la demanda, Prince apareció en público con la palabra esclavo escrita en su mejilla. Explicó que se había cambiado el nombre a un símbolo impronunciable para emanciparse de su contrato con Warner Bros. Y que lo había hecho por frustración porque sentía que su propio nombre ahora pertenecía a la empresa. Prince a veces usaba seudónimos para separarse de la música que había escrito, producido o grabado, y en un momento afirmó que su propiedad y sus logros se veían fortalecidos por el acto de regalar ideas. Prince anuncia el cambio de nombre en una declaración en la que señalaba que su nuevo nombre era ilegible, y que podía darse una interpretación distinta. Entre la batalla legal que hubo, contrario a lo que uno pensaría, Prince perdió la batalla, por lo que tuvo que seguir con el contrato de Warner hasta llegar el 2000. La piratería es una problemática muy fuerte que se ha estado conllevando en estos días, y más en zonas como Latinoamérica, o en otras partes del mundo. Así como existe la piratería, existen métodos para poder combatirla. Estas son: la opción de pago. Hay varios servicios como Audiolook y Muso, que ofrecen protección contra la piratería musical. Por una cuota rastrearán internet, encontrarán los casos en que se ofrece música gratis sin autorización, y enviarán solicitudes de retirada en nombre del artista, una muy buena opción si no gustas meterte mucho en problemas. La opción Do It Yourself. Si al artista solo le preocupa proteger un pequeño catálogo de canciones, los servicios mencionados pueden ser una solución asequible. Pero si contratar un servicio para enviar solicitudes de retirada está fuera de sus posibilidades económicas, como dice, se debe hacerlo por uno mismo. Aunque hay casos en donde pagan a otras personas ajenas a las disqueras para rastrear piratería, como el caso en el que unas disqueras les pagaron a unos estudiantes para rastrear música pirateada. Firmar con grandes disqueras, según muchas personas que firmaron con las mismas, es como vender tu alma. Debido a que tienes que ceder derechos de su música, trabajar hasta el cansancio para la realización de su carrera, entre otras cosas. Claro que no todo es malo, pero también hay que añadir que algunas no te dejarían escribir tus canciones.